Profesora y compañeros, gracias. Soy Carolina Villasmil. A continuación les presento el desarrollo del taller del tema pasivos. El pasivo representa las obligaciones actuales de la empresa, originadas en hechos pasados como compras a crédito, ya sea de servicios, mercancías o materias primas, o por la obtención de préstamos necesarios para financiar operaciones corrientes o permanentes de la empresa. Diferencia entre el pasivo de corto y largo plazo. El pasivo de corto plazo son los pasivos corrientes, comprende aquellas obligaciones del ente económico con terceros que deben cubrirse en un plazo no mayor de un año. Pasivos de largo plazo son los pasivos no corrientes, son aquellos compromisos del ente económico que se deben cubrir en un periodo mayor de un año. Los grupos que conforman el pasivo corriente o de corto plazo encontramos las obligaciones financieras, los proveedores, los impuestos, las obligaciones laborales, entre otros. Ejemplos de corto plazo tenemos la compra de mercancía, el pago de impuestos como el IVA, el ICA, la nómina y los servicios públicos. Los grupos que conforman el pasivo no corriente o de largo plazo encontramos las obligaciones financieras a largo plazo, cuentas por pagar a largo plazo, obligaciones laborales a largo plazo, bonos y papeles comerciales a largo plazo. Entre los ejemplos podemos citar los créditos hipotecarios y las obligaciones laborales. Los salarios son un pasivo de corto plazo, la nómina se paga ya sea quincenal o mensual. Los anticipos de clientes son un pasivo de corto plazo. Los anticipos de clientes son cobros anticipados por la entrega de futuros bienes o servicios a otras entidades. Estos originan los pasivos diferidos. Los documentos por pagar son de corto y largo plazo, dependiendo del tiempo de estos documentos. Los documentos por pagar de corto plazo tenemos los sobregiros y el pago de mercancía a proveedores, y entre los de largo plazo tenemos los préstamos hipotecarios. Los impuestos por pagar es un pasivo de corto plazo, por ejemplo el impuesto a las ventas IVA. Hipoteca por pagar a 3 años, es un pasivo de largo plazo, la obligación está a 3 años. Los dividendos por pagar son pasivos de corto plazo. Los pasivos originados en ingresos incurridos por la empresa, pero que aún no se han cancelado porque su pago no coincide con la terminación del periodo. Proveedores es un pasivo de corto plazo. El proveedor proporciona mercancía o el servicio y otorga un plazo razonable para realizar el pago o pagos respectivos. Préstamo bancario a 1.5 años es un pasivo de largo plazo. La obligación supera un año. Obligaciones por pagar son o de largo plazo o de corto plazo, dependiendo del tiempo. Las obligaciones de corto plazo, por ejemplo, son las de nómina, y obligaciones de largo plazo son pagos de maquinaria, planta y equipo. Las prestaciones sociales son los gastos operacionales adicionales al salario que constituyen beneficio monetario para el trabajador. Cesantías es el pago de un salario mensual por cada año de servicio proporcional al tiempo trabajado. La liquidación debe hacerse antes del 31 de diciembre de cada año y el empresario está obligado a consignar el valor liquidado de cada trabajador en el fondo de cesantías que el trabajador haya escogido antes del 14 de febrero del siguiente año. Las empresas que pagan cesantías a sus empleados están obligadas a reconocer el 12% anual de intereses sobre las cesantías. Se liquida el 31 de diciembre de cada año o al momento de terminación definitiva del contrato. Los intereses de las cesantías deben pagarse más tardar el 31 de enero del año siguiente o al momento de terminación del contrato. Las primas de servicio. Las empresas deberán reconocer al empleado 15 días de salario por año. Esta prima debe pagarse semestralmente, el 30 de junio y hasta el 20 de diciembre de cada año en partes iguales. Las vacaciones. Los trabajadores tienen derecho a disfrutar de 15 días hábiles y consecutivos de vacaciones remuneradas por cada año laborado o proporcionalmente al tiempo trabajado, siempre y cuando el trabajador haya laborado al menos un año. Representan los valores que la empresa ha cobrado por anticipado y que le significan la prestación de un servicio o la entrega de mercancía a futuro. Un ejemplo son los anticipos. Pasivo estimado. Las obligaciones existen pero cuyo valor es incierto y solo se conocerá en el futuro. El pasivo contingente. Las obligaciones potenciales pueden convertirse en pasivos reales de acuerdo con las circunstancias externas de la empresa. Porque toda empresa al finalizar un periodo determina su ganancia o su pérdida neta y sobre esta cantidad debe determinar el impuesto de renta. Cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios, vacaciones, los aportes para fiscales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, los aportes de seguridad social, riesgo laboral ARL, salud EPS y pensión AFP y retenciones en la fuente.
created using Powtoon.